Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Juan Cortés Viera Jr. En este momento tengo una palabra para ti en el día de hoy. Quiero que me pongas atención a esta palabra. La palabra que tengo para ti hoy es: debemos resistir el pecado, no dejar puertas abiertas. Hay muchos que no podemos resistir el pecado. Hay muchos que dejamos puertas abiertas en nuestras vidas. Y en esas puertas el enemigo se entra y no pide permiso. Cuando tú dejas una puerta, aunque sea lo más mínimo, aunque sea por un poquito nada más, craqueada, o un poquito la ventana abierta nada más, él no pide permiso para entrar, él entra, te tenta, te trata de destruir, porque él ha venido para eso, para destruirte. Pero hoy te digo que el Señor nos dice a nosotros que resistamos el pecado, porque Él es santo. Y si Él es santo, nosotros también debemos de ser santos, igual que Él es santo. Tengo dos anécdotas para ti. En este momento quiero decirte, el Espíritu Santo los otros días ponía algo en mi corazón, un pensamiento, en mi mente y mi corazón. A nosotros se nos fue entregado dos cosas: una llave y un candado. A este candado tenemos el poder de cerrar la puerta del pecado o cerrar la puerta de la santidad hacia Dios. Tenemos la llave en la mano. Podemos abrir la puerta o el candado cuando queramos abrirla, porque hay dos puertas. Una es el pecado y la otra te lleva a la santidad. Pero tenemos la llave en la mano. Le pones candado a la puerta que más tú quieras que te venza, donde más tú quieras hacer. Si quieres hacer el pecado, abres la puerta del pecado, le quitas el candado y le pones el candado a la santidad. Hay dos puertas, hay una llave, pero te quedas con esa llave para abrir la puerta de la santidad o para abrir la puerta del pecado. Tenemos dos cosas en la vida, dos puertas: un candado, una llave. Si quieres abrir la puerta, te quedas con la llave, pero ¿cuál de ellas vas a abrir? Porque no puedes abrir las dos a la misma vez. Tienes que ponerle candado a una, a una puerta. La puerta del pecado o la puerta de la santidad. Ese es el estilo de vida que debemos de vivir. El estilo de vida que debemos de vivir es apartándonos, cerrando la puerta al pecado y no abrírsela más. Me llama mucho la atención lo que Dios en el capítulo 4 de Génesis, el versículo 6, le dice a Caín, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te señorearás de él. Mira lo que dice. El Señor le da una alerta a Caín. Caín, ¿por qué se ha caído tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás turbado? Y le dice, el pecado está a la puerta. Si tú no vences el pecado ahora mismito, lo que estás pensando, tú vas a pecar contra mí y vas a hacer algo que nunca jamás podrás deshacer. Dios le dio a él la oportunidad de no abrir la puerta del pecado, porque la puerta estaba ahí, la puerta del pecado estaba allí. Y Dios le dice, Caín, el pecado está a la puerta. Si tú no te señoreas del pecado, el pecado se señoreará de ti. Y así mismo como cristianos tenemos que pensar que si no vencemos el pecado se señoreará de nuestro cuerpo, de nuestros deseos.
todo lo nuestro. Nos destruirá. El pecado ha destruido muchos matrimonios, ha destruido muchos ministerios, ha destruido muchas almas, familias dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El pecado ha destruido gobiernos, ha destruido naciones, ha destruido tantas cosas. Si le damos la oportunidad al pecado, el pecado se señoreará de nosotros. Debemos de resistir el pecado y no dejar esas puertas abiertas. Debemos de ponerle candado a la puerta del pecado y no abrir esa puerta jamás. Pero tú tienes la llave, porque tú tienes dominio propio, porque Dios te ha dado el dominio propio para tú abrir la puerta del pecado o abrir la puerta de la santidad. ¿Cuál de las dos tú escoges hoy en día? Muchos han decidido ponerle candado a la santidad y abrir la puerta del pecado, porque tú tienes la llave, tú tienes la decisión. Siempre ha sido una decisión. Tenemos una decisión en manos. Desde el principio Dios le dio la decisión a Adán y a Eva para que escogieran entre el bien y el bien y el mal, y no escogieron el bien, escogieron el mal. Imagínate lo que Dios te está diciendo en este día. Vemos en la palabra de Dios un rey llamado David. En el tiempo que los reyes iban a la guerra, él se decide quedar en su casa. Y allí mismo descansando se levanta y se va al balcón o a la azotea de su palacio, y allá a lo largo mira y ve a una mujer bella, porque dice la palabra que era una mujer bella, Betsabé. Y manda a uno de sus criados o uno de sus mensajeros para que los mensajeros le digan que la manden a traer. Imagínate tú. Pero el mensajero, cuando él le pregunta al mensajero, ¿quién es esta mujer? El mensajero le tiene un mensaje de parte de Dios. Le estaba hablando Dios en este momento, pero él no se dejó llevar. Le dijo, esa es la mujer de Urías, tu siervo fiel, te sirve en la guerra. Es uno de tus soldados más fieles, fieles al rey, fieles a ti. Ella está casada con Urías, que él es del escuadrón de la tribu de Judá, que él es fiel a ti. Imagínate tú, Dios le estaba diciendo a David, David, Urías es fiel a ti, tú debes de ser fiel a mí, porque tú tienes muchas otras mujeres por las cuales tú puedes escoger, pero él decidió escoger a la de Urías, la codició, la mandó a buscar, aunque Dios le dio la advertencia. Así hay muchos. Dios le da la advertencia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y todavía caen redonditos en el pecado. Hay muchos así. Lamentablemente hay muchos que no le son fieles a Dios. Hay muchos que les gusta estar sumergido en el pecado. Hay muchos que les gusta revolcarse en el lodo como los cerdos. Lamentablemente hay muchos que no pueden resistir el pecado, que le abren la puerta al pecado y cierran la puerta a la santidad. David le abrió la puerta al pecado y se olvidó que había Dios. Se olvidó que era una mujer casada. Se olvidó que era una mujer ajena. Y se olvidó que Urías era fiel a él. Por lo tal, él debería haber sido fiel a Urías y a Dios. Pero no fue así. La palabra nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se aseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no reinará en nosotros, dice la palabra de Dios, no se gobernará de nosotros, no se señoreará de nosotros. Tenemos que resistirlo. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando contra los demonios, estamos luchando contra Satanás, estamos luchando contra esas tentaciones, pero Dios no nos da mucha tentación a nosotros porque Él dice, no les doy más de lo que no puedan soportar. La palabra de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice,
Sometaos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Él huirá de vosotros, de nosotros. El pecado es algo que te envejece, es algo que te quita la vida, es algo que te manda a la muerte, es algo donde cuando tú lo haces te sientes tan mal. El Espíritu Santo te redarguye. Muchas veces no has sentido que te has redarguido alguna vez el Espíritu Santo porque has pecado y te has sentido mal por ese pecado. Claro que sí. Todos hemos pasado por esa etapa. Pero hoy te digo a ti, si no resistes el pecado se señoreará de ti. Basta ya de pecar contra Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que resistir a Satanás. Tenemos que hacer las cosas bien para Dios. Vivir en la santidad que nos ha pedido vivir. Lamentablemente muchos en la iglesia hoy en día no pueden resistir el pecado. Hoy te dice el Señor, resiste, porque Jesús resistió el castigo en la cruz del Calvario para darte vida. Si Jesús pudo resistir un tormento, azotes, corona de espina, si Jesús pudo ser crucificado con clavos, clavado en clavos, en un madero, y resistió el pecado porque no se halló pecado en él, entonces si tú te llamas hijo de él, entonces resiste el pecado también. Porque dice el Señor Jesús, dijo el Señor Jesús a los fariseos un día, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué le dice Señor, Señor a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo, pero no puedes resistir el pecado y no quieres apartarte del pecado porque te gusta, porque te agrada, porque tu carne es débil? Ponte a orar, somete tu carne al Espíritu Santo, ponte a orar de rodillas. Si no tienes ánimo, ponte a orar hasta que el Espíritu Santo te toque. Ponte a orar todas las noches por un año completo si tienes que hacerlo, para que sientas su presencia y Él te limpie de todos esos pensamientos y todas esas tentaciones que puedes obtener. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Juan Cortés Jr. Viera. Comparte este video, suscríbete al canal si no te has suscrito. Por favor, ayúdame a divulgar esta palabra. Cristo viene pronto. Muchas bendiciones. Que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Shalom.